Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Como siempre, comenzamos el tema con una cita de las Sagradas Escrituras. Vamos a leerla. Es de San Pablo a los Filipenses y dice lo siguiente en el capítulo 4 y versículo 8. Finalmente, hermanos, todo cuanto halléis de verdadero, de justo, de santo, de amable, de elogiable, toda virtud y todo cuanto merece loa, tenedlo en estima. Vamos a hablar del elogio, el elogio a nuestros hijos. Empezamos con unos ejemplos o unas situaciones que pueden ser muy cotidianas en cualquiera de nuestros hogares. Ojalá sea más cotidiana la segunda que vamos a mencionar, que es la ideal, y no la primera. Pero bueno, vamos a aprender con todo. Son dos chicos, dos niños de 7 años. Uno lo llamaremos Luis y otro Rafael. Ambos tenían unas madres que les querían con locura y con toda el alma y actuaban con la mejor intención. La jornada de cada niño empezaba de un modo diferente. El primero, Luis, al despertar por la mañana, pues la mamá le decía: levántate enseguida, Luis, o volverás a llegar tarde a la escuela. Igual que tantos otros días, aquella mañana Luis saltó de la cama, se vistió a toda prisa, dejó los zapatos todavía sin ponerse y fue a desayunar. Su madre le dijo: ¿dónde están los zapatos? ¿Acaso piensas ir al colegio descalzo? Y mira tu vestuario, ese suéter azul no entona con la camisa verde que llevas. Y la madre, pues eso, le dijo que ¿qué te has hecho con los pantalones? También tienen un desgarro enorme, criticando todo lo que iba haciendo el niño. Quiero que te los cambies enseguida, le dijo a la mamá, después del desayuno. No consiento que un hijo mío aparezca en la escuela con los pantalones rotos, como vas tú. Cuidado al servirte el zumo, cuando ya estaba desayunando el hijo. No lo derrames como siempre. Justo, desde luego, Luis tiró el zumo, le cayó el zumo, el líquido, y lo derramó. La madre pues ya se enfadó, se exasperó, y mientras limpiaba ese desastre, protestó diciendo que no sé qué voy a hacer contigo. Luis murmuraba entre dientes y ella misma le dijo: bueno, ¿qué es eso? ¿Qué estás contestándome? ¿Vuelves ya a murmurar? Luis terminó de desayunar, el pobre, ya con todo esto encima, en silencio, ya no le apetecía desde luego hablar ni crear ningún diálogo con su madre, y luego pues se cambió de ropa, se calzó, recogió los libros y se fue a la escuela. Y ya en la puerta su madre le grita diciendo: Luis, te olvidas la comida. Si no tuvieras la cabeza pegada a los hombros, le dice su madre, creo que también te la dejarías. Luis fue a buscar la bolsa del almuerzo y cuando se disponía nuevamente a salir, la madre le advierte: procura comportarte como un buen niño en la escuela. Vamos a ver por otro lado lo que le pasa a Rafael. Es un vecino, vive enfrente de Luisito, y vamos a ver cómo se desenvuelve su madre a primera hora de la mañana. Lo primero que oye decir de su madre es que son las 7, Rafael. ¿Quieres levantarte ahora o vas a remolonear unos 5 minutos más? Rafael dio media vuelta en la cama y bostezó y dijo: pues 5 minutos más, mamá, susurró a la madre. Al poco rato pues se presenta a desayunar ya vestido y también se le han olvidado los zapatos por poner todavía. La madre le dice: veo que te has arreglado, pero si lo único que te faltan son los zapatos. Vaya, tienes un roto ahí en el pantalón, como le pasaba a Luisito, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres cambiarte o quieres que te los cosa mientras desayunas? Él decide que quiere lo segundo, que quiere cambiarse después de desayunar tranquilamente. Luego se sienta a la mesa, se sirve el zumo y derrama un poco de zumo. La mamá simplemente le dice que el paño para limpiar eso que se ha derramado está en el fregadero y que lo limpie. Rafael escurre el paño, limpia el zumo que se ha vertido, charlan un rato en todo ese ambiente que hay agradable, y mientras desayunan, y cuando hubo terminado se cambió los pantalones, se puso los zapatos que le faltaban, recogió los libros y se dispone a irse sin el almuerzo también. La mamá le llama y dice: Rafael, tu comida. Él vuelve a buscarla y le da las gracias. Al entregársela, la madre dice simplemente: hasta luego, que tengas un buen día. Bueno, aquí vemos, Luis y Rafael tenían la misma profesora, llegan al colegio los dos, cada uno vienen de esos dos ambientes que hemos descrito un poquito.
Y en el curso de la jornada del día del colegio, la tutora del colegio, al ir a la clase, les dice que, como ya sabéis, la semana que viene representaremos una función en el Día de la Hispanidad y necesitamos un voluntario para pintar un precioso cartel de bienvenida en la puerta del aula. También necesitamos, decía la profesora, un voluntario que sirva la limonada a nuestro público después de la representación. Y por último, también necesitamos un pregonero que recorra las otras clases de tercero y haga un breve discurso invitando a todo el mundo a ver la obra e informándoles del lugar, el día y la hora que se va a hacer la actuación. Algunos niños alzaron la mano al instante, otros la levantaron tímidamente y los hubo que ni siquiera se movieron. Bueno, de alguna manera nuestra historia, esas dos historias paralelas, se interrumpe aquí, es lo que, vamos a decir, lo que sabemos de esos dos escenarios. Sobre lo que ocurrió después solo cabe, pues eso, especular, ¿no? A ver quién de los dos hubiera levantado la mano para una cosa o para otra, según lo que traían de ambiente de su casa. Pero indudablemente nos deja un buen alimento para que pensemos cómo debemos actuar. Recapacitemos unos momentos y contestemos, pues vamos a hacer unas preguntas. ¿Será probable que Rafael levantase la mano como un voluntario de esos que pedía la tutora? ¿La levantaría Luis? ¿Qué relación hay entre lo que piensa un niño de sí mismo y su predisposición a aceptar desafíos o arriesgarse al fracaso de esos pequeños detalles que podían desempeñar en ese colegio, ese día de colegio donde había esa representación que les había pedido la profesora colaborar? ¿Qué relación hay, también nos preguntaríamos, entre lo que piensa un niño de sí mismo y las metas que se le trazan? Desde luego todo esto no son matemáticas, porque nuestros hijos, como hemos dicho ya en otros programas, no son robots. Y sé que desde luego, y además lo he visto, hay niños que no se dejan anular por el menosprecio recibido en casa y se enfrentan, pese a todo, a los retos de ese mundo exterior que tienen pues en el colegio, amigos, vecinos u otros ambientes. Y tampoco es menos cierto que algunos hijos que son tratados con consideración en su hogar dudan aún así de su capacidad y rehúyen los desafíos. Por eso, para todo hay excepciones. No obstante, parece bastante lógico pensar que los niños que se crían en familias donde se aprecian sus cualidades adquirirán un mejor concepto de sí mismos, tendrán mayores aptitudes para afrontar los desafíos que les presente la vida y se fijarán objetivos más elevados que los que carecen de ese estímulo. Se preguntarán ¿de qué otro modo podemos ayudar a nuestros hijos a construirse una imagen gratificante y realista de ellos mismos? Posiblemente, como trata el tema de hoy, elogiarles forme parte de esa respuesta que tenemos que dar en este caso. Pero también hay que tener cuidado con el elogio, porque el elogio puede ser un sistema traicionero muchas veces. Algunas veces las alabanzas mejor intencionadas pues han suscitado insólitas reacciones. Vamos a verlo pues con 4 situaciones si quieren, para que vean que no siempre el elogio es correcto o puede ser lo mejor que hagamos. Una situación podría ser, tenemos un invitado a cenar que no esperábamos, por lo tanto no teníamos nada preparado, y calentamos una lata de sopa de pollo, le añadimos unas sobras del pollo hervido del mediodía y le servimos con un arroz precocinado. Su invitado, suponiendo que es un invitado pues muy agradable, dice: eres una cocinera excepcional. Claro, sabiendo lo que habíamos hecho, el elogio puede despertar sospechas sobre la persona que lo hace. Si dice que cocino bien, o miente descaradamente, o no sabe nada de gastronomía, o está muerto de hambre y todo le vale. Esta es una situación en la que el elogio no encaja tan bien porque es muy exagerado tal vez ese elogio. Segunda situación, otra situación. Acaba de quitarse una ropa de andar por casa, una ropa sencilla, corriente, y se pone un conjunto nuevo para asistir a una recepción importante, un conjunto elegante. Un conocido se le acerca y le mira de arriba abajo y le dice: «¿Vas siempre tan elegante?». El elogio puede provocar una negación pues poco fina, ¿no? Porque decir esta persona, esta chica, elegante yo, tendrías que haberme visto hace una hora como estaba. Otra situación posible en la que el elogio tampoco encaja muy bien
Es una persona que sigue un curso de enseñanza para adultos. Es una persona que, bueno, pues en una época más madura de su vida se pone a estudiar. Y tras participar en una acalorada discusión en clase, otro estudiante le aborda y le dice: tienes una mente privilegiada, por todo lo que va desarrollando, cómo va contestando a todo lo que se va hablando en aquella discusión. El elogio puede confrontarnos con nuestras debilidades. Una mente privilegiada, bromeas, diría ella. Todavía no sé sumar una columna de cifras. También desdice de lo que realmente ocurre en este contexto. Otra situación en la que el elogio no encaja mucho podría ser que es una persona que está aprendiendo a jugar al tenis y por mucho que se esfuerza, pues la verdad es que no hace muchos progresos. La pelota se suele estrellar contra la red o sale despedida de la pista y no la lleva a su sitio. Y hoy juega pues a dobles, en dos parejas, con una nueva pareja, y su primer tiro cae justo donde debe. La otra pareja comenta: caramba, tienes un saque perfecto. El elogio en este caso puede generar pues hasta angustia y entorpecer la actividad, porque claro, es como que le deslumbra, porque no es lo habitual en ella, y la hace luego pues hasta no jugar bien, ¿no? Y pensar sobre sí misma que jamás volverá a darle así a la pelota de nuevo, por lo tanto estar como más agarrotada o más bloqueada en el próximo tiro. El elogio puede vivirse como una manipulación muchas veces. ¿Qué querrá de mí este individuo? En este caso también de lo del tenis. Otro ejemplo, vamos de ejemplos para que todo esto ayude y quede más grabado y poder realmente cambiar, el que tenga que cambiar en sus gestos o en sus formas, dado el tema del elogio. Una madre cuyo hijo le viene a ver con una pintura y le pregunta, muy típico, ¿no? Viene un niño pequeño con un dibujo y le pregunta a la mamá que si le ha quedado bien el dibujo. Y la madre dice: ¡qué cuadro tan bonito!, dice su madre. Y el chico, el niño, insiste: ¿pero está bien? ¿Bien? Ya te he dicho que es muy bonito, fantástico, le dice su madre. No te ha gustado, concluye el niño, le parece que es como muy exagerado el elogio de su madre. Cuanto más ardientemente les elogiamos, muchas veces, peor se sienten, no se lo creen. Los niños son inteligentes, no hay duda, se dan cuenta de cuando decimos verdad o cuando estamos con sinceridad en ese elogio. No acertaba a comprender las reacciones del niño, esta mamá, porque dice: bueno, si estoy diciéndole que está precioso, ¿por qué no me cree? Y tras una pequeña reflexión empezó a captar por qué sus hijos, esta mamá, rechazaban las alabanzas al pronunciarlas solamente. Los vocablos que a veces utilizamos los padres, ¿no?, para elogiar a nuestros hijos, para evaluarles, bueno, bonito, fantástico, no hacen sentir bien al niño, lo hacen sentir incómodo. Le parece que es como muy ligero, muy fácil de decir y que no es sincero. El elogio realmente fructífero, en este caso, podemos dividirlo en dos partes. El adulto debe describir en tono estimativo lo que ve o lo que siente. Y el niño después, estamos seguros, y ya lo verán si nos hacen caso, después de escuchar la descripción del adulto, seguro que se va a ensalzar a sí mismo y va a ponderarse a sí mismo. Vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a ver de nuevo el ejemplo del niño de 4 años más o menos, que se acerca y muestra una pintura a su mamá, llega con una lámina, la saca de su mochila y se la enseña a su madre. Realmente era un garabato lo que se veía allí, a lápiz. Y le pregunta: ¿cómo lo he hecho, mamá? ¿Qué te parece? La primera reacción que le apetece a su madre es volver a decir: pues muy bien, ¿no? Pero la mamá está siguiendo nuestras enseñanzas y dice: no tengo que decírselo así, tengo que describir lo que estoy viendo. Es el consejo que damos. Se pregunta a sí misma que cómo podía escribir unos garabatos, es bien difícil, ¿no? Y comienza: veo que has dibujado un círculo, otro círculo, unas líneas serpenteantes, culebras, culebrillas, luego un punto aquí, otro allá, otro acullá y por fin unas rayas cruzadas. Le va describiendo lo que ve en aquel papel. Y dice el niño: exacto, mamá, así es. ¿Y cómo se te ha ocurrido combinar estas figuras?, le dice su madre. Y su hijo reflexionó brevemente y dice: mamá, soy un artista. Entonces la mamá piensa:
Es un proceso extraordinario, ¿no? El hecho de decirlo así. Mi hijo termina ponderándose a sí mismo, ¿no? El adulto describe, he descrito lo que ha hecho mi hijo, y es él mismo quien se alaba a sí mismo. Más ejemplos, para ver cómo funciona el elogio descriptivo, que es lo que queremos aprender para elogiar bien a nuestros hijos. Otro ejemplo, como decimos, es una madre que entra en la habitación de su hija y al ver la habitación ordenada, más o menos bien ordenada, le dice: hombre, has ordenado tu habitación, eres una niña estupenda. La niña piensa: no tanto, he amontonado varios juguetes debajo de la cama y mamá no los está viendo. Entonces, lógicamente, volvemos a dar el consejo del ejemplo anterior. En vez de evaluar, hay que describir lo que se siente. ¿Y cómo sería? La mamá dice: veo que has trabajado mucho, has colocado todo bien en la estantería, has guardado cada disco en su funda y no hay un solo papel en el suelo. Da gusto entrar en esta habitación. Entonces la niña piensa o puede pensar: realmente, cuando quiero, sé recoger como nadie mi habitación. También sale de sí misma el elogio, porque además ve cómo la descripción de su madre es sincera, detallada, sin grandes elogios, pero lo suficiente para que ella se pueda elogiar a sí misma, en este caso la hija. Otro ejemplo. Supongamos una hija pues, de 12 años que obsequia a su padre con una bufanda de esas primeras que se hacen, que es lo más fácil, ¿verdad?, de punto en las clases de labor, que ahora hay muy pocas en los colegios, pero bueno, ojalá siga habiéndolas en algunos, las clases de labor, y este papá pues le dice lo que no debe decir en un principio, que es lo que queremos luego cambiar. Esta bufanda es magnífica, muy bonita. La hija piensa: no sé si se le habrá gustado realmente. Vamos al mismo consejo de antes, en vez de evaluar, describir lo que estamos viendo, lo que sentimos. Este papá va a seguir correctamente estos consejos. ¿Cómo lo haría? Me encantan los colores, en el grosor de las rayas y en todas estas hileras de puntos están idénticos, y además es ancha, esta bufanda me calentará mucho en los días invernales. La hija entonces piensa: seguro que le ha gustado. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Es un niño más o menos de 10 años, le escribe unos versos a su madre, y esta le dice que son una delicia, que escribes unos muy buenos versos, ¿verdad? Es un elogio exagerado, y tenemos que volver a la situación anterior o al consejo anterior, que es describir, sentir lo que estamos diciendo. Que no lo diga por decir, ¿verdad?, que es lo que va a pensar el niño, que está diciéndolo por decir y por quitarnos del medio. Entonces, en vez de evaluar, vamos a describir, como estamos aconsejando. ¿Cómo sería? Me ha emocionado mucho tu poema sobre pues, cualquier cosa que el chico haya escrito. Me cautiva especialmente pues, esta determinada frase que has dicho, que dices aquí. Y el niño piensa: tengo vena poética, mañana escribiré otro verso. ¿Qué otra forma de elogiar es conveniente?, me preguntarán. Hay otro medio de elogiar que también se basa en la descripción. El elemento adicional, además de describir, es rematar esa descripción con una o dos palabras que sinteticen la conducta alabable del niño. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ir siempre de ejemplos para que ustedes puedan pues, manejar mejor cualquier situación y verse más identificados también con cualquiera de ellas. La mamá ve a su hijo estudiando y le dice: has trabajado más de 1 hora para memorizar esta lista de nombres. Esto es lo que yo llamo tesón. Ven cómo termina y remata el elogio con una frase que da más peso todavía al primer elogio. Otro ejemplo. El padre abre la puerta de su hijo, de la habitación, abre la puerta al llegar a su hijo a casa, que viene de jugar, de un partido de fútbol, y le dice: me has dicho que volverías a casa a las 5 y es exactamente esa hora. No cabe mayor puntualidad. Creo que se nota bien cómo comienza el elogio descriptivo y después esa frase contundente que ensalza todavía más y que es totalmente real, ¿no?, lo que estamos diciendo. Otro ejemplo. Una madre que ve a su hija cuidando las plantas y le dice: has visto que las plantas estaban secas y las has regado.
Eso es lo que se dice tomar iniciativas. Volvemos a describir y volvemos a rematar con una frase que todavía ensalza más el primer elogio. Otro ejemplo, una madre contempla pues, un pastel al que solo le falta un pequeño trozo y le dice a su hijo: solo has comido un trocito de pastel pese a que te gusta con delirio. Se necesitan tener fuerza de voluntad para hacer esto. De nuevo, creo que está claro lo que queremos decir con esto. Otro ejemplo es un padre que contempla a su hijo que esperaba ir a una fiesta del colegio y que, por lo que sea, se ha suspendido esa fiesta, y le dice el papá al hijo: te hacía una gran ilusión ir a la fiesta, pero sin embargo, cuando lo han suspendido, has hecho enseguida otros planes. Hay que ser muy paciente y fácil de adaptar para hacer esto. Volvemos a ver lo que estamos aconsejando. Otro ejemplo. Un padre, al enterarse de que su hijo ha defendido a otro compañero en el colegio, le dice: has salido en defensa de tu amigo a pesar de que los otros niños se burlaban de él. Eso es verdadera amistad, le dice su padre. Son frases que promueven actitudes, ¿no? Buenas actitudes. Luego también tenemos, hay que dar siempre las dos caras, ¿verdad?, para que podamos corregirnos todos los papás. Frases que promueven actitudes negativas. Vamos a decirlas escuetamente, que creo que ayudan porque todos las hemos visto, o bien en otros, o hemos cometido nosotros el error. Por ejemplo, el decir a un hijo que eres un desordenado, ¿qué va a llevar? Va a llevar a una actitud de desorden de ese hijo. Si le decimos a nuestro hijo: siempre estás deseando fastidiar, pues ¿qué va a hacer? Va a fastidiar más todavía. Si decimos: debes aprender de tu primo, seguro que rechazo al primo. Otra forma que no debemos utilizar es: así no llegarás a ningún sitio, que a veces lo decimos. ¿Con qué reacción va a tener nuestro hijo? Pues la de temor, de no poder pensar que no va a llegar a los sitios, llegar a conseguir sus metas. También a veces oímos decir a las mamás: estoy harta de ti, eso que indica desamor. Aprende de tu hermano, ¿cuántas veces a veces lo decimos, ¿no? O lo oímos? Pues ¿qué va a darnos? Celos. Siempre estás peleando, también decimos en alguna ocasión, ¿qué va a desarrollar en nuestro hijo? Pues que me gusta pelear, va a pensar: me gusta pelear. Aléjate, no quiero ni verte, también lo decimos a veces, eso indica desamor. No sabes estar quieto, también se oye mucho. Pues ¿qué conclusión va a sacar nuestro hijo? Pues que soy un nervioso, soy un inquieto, soy un hiperactivo. Me matas a disgustos, eso lo dicen muchas madres. Eso que trae consigo, pues temor, desamor en el niño. Cada día te portas peor, ¿cuántas veces lo decimos? Soy así, soy malo, no tengo remedio. También comentan algunas madres a sus hijos: eres un mentiroso. Entonces el hijo, ¿qué va a pensar? Va a decir: lo mío es mentir. No sé cuándo vas a aprender, le dicen muchas madres. ¿Qué va a dar como fruto? Tristeza, el no puedo cambiar, no puedo aprender, no sé. No soy suficientemente inteligente también. No me quieres nada, también muchas madres lo dicen, que indica pues desamor y da un tono de tristeza a nuestros hijos si hablamos así. Así no tendrás amigos, también a veces oímos decirlo a las madres. ¿Qué va a conseguir esto? Tristeza. Es verdad que no tengo amigos, puede ser que piensen esto. Luego, por lo contrario, como decíamos, vamos a ver lo negativo, como hemos visto hasta ahora con esos ejemplos, y vamos a ver lo positivo. Lo que sí debemos decir a nuestros hijos, y todo lo que podamos: estoy segura de que eres capaz. ¿Y qué va a pensar nuestro hijo? De que es capaz. Va a creer que es capaz de verdad. Muy bien, ya sabía que podías. ¿Qué va a conseguir también esto? Lo mismo, soy capaz de ello. No dudo de tu buena intención, cuando en alguna situación determinada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que soy bueno, que tengo buena intención aunque cometa errores. Decirle a un hijo: otro amigo tuyo tiene un alto concepto de ti. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que se va a quedar su hijo: que tiene amigos, que tiene gente buena que habla bien de él.
Otra situación, otra posibilidad podría ser, si necesitas algo, pídemelo, decirle su madre o su padre a este hijo, pues quiere decir que eso, que tiene amigos, que sus padres le comprenden, están ahí para todo, etc. También otra frase que se dice mucho, o que debería decirse mucho: sé que lo has hecho sin querer, ¿y qué va a pensar el hijo? ¿Qué va a querer o qué pretende, qué va a conseguirse con esto? Que no lo repetiré, ¿no? Lo he hecho sin querer, o sea que no tengo por qué volver a cometer el mismo error. Estoy muy orgulloso de ti. Eso también conviene mucho decirlo a nuestros hijos. Eso, ¿qué va a dar? Pues satisfacción, se va a notar satisfecho por el orgullo que sus padres manifiestan de él. Sabes que te quiero mucho, ¿por qué no? Hay que decirlo mucho a los hijos, ¿no? Eso da sensación de amor, ¿no? De que les queremos de verdad, es lo que van a sentir ellos. Yo sé que eres bueno, también decirlo en el fondo, aunque haya errores, como decimos, pero repetirles eso: yo sé que eres bueno de fondo, y creer de verdad, el chico va a creer que es bueno, aunque eso, cometa errores. Te felicito por lo que has hecho, por ejemplo, cualquier cosa, unas notas, una tarea que le hemos encomendado, etc. ¿Qué va a darle a nuestro hijo? Alegría, va a notar eso, sentirse que mejora, que está creciendo en lo que está haciendo. También podemos decirle a nuestros hijos: qué sorpresa más buena me has dado, de cualquier cosa, aunque sea muy pequeñita, pues les va a dar alegría, les va a dar ganas de repetir aquello, de darle más sorpresas a nosotros, a los padres. También podemos decirle: cuando me necesites, yo te ayudaré. Eso también pues refleja amor, van a sentir amor nuestro en cuando decimos todo esto. Noto que cada día eres mejor, también debemos decirlo cuando progresan en cualquier cosa, ¿qué consecuencia va a traer? Pues ganas de serlo, ganas de ser mejor de verdad, por el hecho de decírselo. Luego creo en lo que dices, sé que harás esto, que lograrás esto. Ahí que estamos dando un clima de confianza, de creer en ellos, de tener fe en ellos. Sabes que quiero para ti lo mejor, también podemos decírselo a nuestros hijos, eso también va a engendrar amor. Puedes llegar donde tú quieras, también debemos repetirlo a nuestros hijos, no tenemos que pretender que sean astronautas, pero sí que esa meta, que ya a lo mejor la conocemos de lo que desean en la vida, pues repetirla y decir: vas a llegar a esto, yo sé que puedes llegar a esto que quieres, y va a pensar o va a sacar como conclusión de que puede lograrlo, de que puede hacerlo. Y también, pues, por ejemplo, en cuestión de notas, de resultados de exámenes, las próximas notas serán mejores, si no vemos que sean maravillosas las actuales, y eso pues ¿qué le va a hacer? Le va a ayudar a estudiar más, a mejorar en sus estudios y a tener el mejor propósito de dedicarle más tiempo, por ejemplo, a esos estudios o más atención. Bueno, pues con todos estos consejos, todos estos ejemplos, nos gustaría poder ayudar a los padres desde aquí y a que los hijos, pues eso, que les elogiemos lo justo, lo adecuado, para que ellos crean de verdad en ese elogio, prosperen, no tengan una baja autoestima. ¿Cuántas veces ocurre esto por falta eso de elogiarles? Y que crear ese ambiente de alegría, de confianza, de bienestar para nuestros hijos, y para que cada vez sean más fuertes, adquieran una personalidad adecuada y vean ese amor de sus padres. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo programa.